Buenas tardes, qué alegría poder volver a reunirnos otro miércoles más en la presencia del Señor para escuchar su preciosa palabra. Le damos gracias a Dios por estos medios de comunicación y aún tú estando ahí en casa, podemos reunirnos y estar aprendiendo todos estamos aprendiendo de la preciosa palabra de Dios. Pues hermanos, vamos a poner este tiempo en sus manos orando y yo te invito a que dejes todo lo que estés haciendo, que traigas acá tu cuaderno, tu Biblia, tus apuntes y vamos a comenzar poniendo esto en manos de Dios. Padre, qué hermoso es poderte llamar Padre, que sabemos que es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos una salvación tan grande, Señor. Gracias, Padre, por tus bondades y misericordias. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que es un milagro y que la podemos tener en nuestras manos y escudriñarla. Y hoy te suplicamos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que nos revele más de tu palabra y al entenderla la podamos poner por obra para la gloria de tu nombre. Y siendo estos temas bíblicos tan importantes de doctrina apostólica basada en las enseñanzas de Cristo, enséñanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, guiado siempre por tu Santo Espíritu, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, te pedimos, Señor, que bendigas a nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, que ha extendido la cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, sobre todos nosotros, y que, Señor, somos guiados a andar en unidad por tu Santo Espíritu, en fe, y mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por este bellísimo tiempo en el que podemos oír tu palabra. Háblanos, exhórtanos, consuélanos, y mientras la escuchamos, Señor, sabemos que también nos sana tu preciosa palabra, porque tú envías tu palabra, Señor, y recibimos sanidad. Gracias, Señor Todopoderoso. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pues hermanos, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios que ya se conectaron más personas y le pedimos al Señor que apresure los pasos para que se puedan conectar más personas. Y algunos que han escrito que no pueden entrar, pues que también, por la gracia de Dios, que puedan entrar. Hoy vamos a empezar un nuevo tema. Todos los temas son importantísimos y pues son el fundamento de nuestro caminar cristiano. Así es que nuestro amado apóstol Sergio Enríquez nos da las semillas a nosotros los pastores para que las desarrollemos y podamos caminar en la misma visión y que a la luz de la palabra de Dios vayamos siendo cambiados para ir de gloria en gloria hasta que venga el Señor Jesucristo por nosotros. Así como acabamos de darle gracias a Dios en la oración en este día que nos permite estudiar este tema. Este tema es la autoridad espiritual, pues número uno, porque aunque nos llevamos varias clases, no son exhaustivos los temas, pero pues es para ir caminando hacia las profundidades, ir creciendo, para ir siendo hombres maduros, mujeres maduras, en que el que sea un fundamento en nuestro caminar cristiano, esta doctrina bíblica
que están basadas en las enseñanzas de la palabra de Dios y para que no seamos como niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de falsa doctrina, ni andemos en caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, porque apartados del Señor Jesús nada podemos hacer. Así que comenzamos y por favor traes a la lección 17 de la doctrina básica, que es básica, pero son temas muy profundos. Y hoy empezamos la autoridad espiritual y le puse el número 1. Y vamos a comenzar. Dios es el único gobernador soberano del universo y Él tiene la autoridad suprema. Y esto lo vemos en la palabra de Dios. En el Salmo 62:11 dice: una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. El Señor tiene toda autoridad. Y miren, aquí en el Salmo 103:19 dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Él es soberano y tiene toda autoridad. Pero esta autoridad la ha delegado a diferentes personas con la intención de que pudieran ejercer gobierno sobre los pueblos. Esto es lo que vamos a ir desarrollando, pero el que tiene toda la autoridad es Dios, y de ahí nadie puede quitar a Dios de su trono. Él es el soberano Dios de la creación, es el soberano Dios, el Rey de Reyes, el Rey sobre todas las cosas. Y en Romanos vemos esto, que es lo que estábamos diciendo, que él ha dado autoridad a diferentes personas con la intención de que pudiera ejercer gobierno a los pueblos. Y miren, en Romanos 13, que lo escribió el apóstol Pablo, la epístola a los Romanos, en el capítulo 13, versículos 1 y 2, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿De dónde viene la autoridad? Si Dios ha delegado a personas y las ha puesto en autoridad, viene de parte de Dios la autoridad. Y miren, aquí dice otra vez, vamos a leer: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Él pone reyes, quita reyes. Él pone gobernadores, a él nada se le escapa de la mano. De modo, continúa aquí diciendo la palabra de Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es lo que hoy vamos a ver. No vamos a acabarla de ver toda, pero estamos viendo esto. Y miren, vamos a seguir examinando esta palabra. Esta es la palabra sométase, así como dice, sométase toda persona, es del griego 5293, que es hupotazo, es de la palabra griega hupotazo, que es el término griego para sumisión. Y en estos tiempos, qué difícil es esto. Hay mucha rebeldía, incluso en contra de Dios. Hay mucha rebeldía a las autoridades y ya no hay ahorita temor ni a Dios y a las autoridades que han puesto tampoco, ya no, ni siquiera respetan las autoridades gubernamentales, las autoridades gubernamentales, a los maestros, a los padres, al esposo, a la esposa, a los hijos. O sea, aquí dice que toda autoridad nos debemos de
someter a autoridades superiores. Y bueno, vamos a ir desarrollando el tema. Entonces, esta palabra sométase es la misma palabra usada en Efesios 5:21, donde dice sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Cuando, pues hace algunos años, cuando íbamos a la escuela, nuestros padres nos enseñaban a respetar las autoridades escolares, nos enseñaban a respetar a nuestros abuelos, nos enseñaban a respetarlos a ellos mismos, nos enseñaban a respetar a los demás. Y por eso, y como dice esta palabra en Efesios, dice sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Pero esto, pues, como ha aumentado la maldad, se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se ha enfriado, pues también vemos una rebeldía. Entonces, aquí, miren, vamos a ir viendo otras traducciones. Aquí en Romanos 13:1 dice, todos deben respetar, que acá como vemos, dice toda persona sométase a las autoridades superiores. Esta versión de la palabra de Dios para todos dice, todos deben respetar la autoridad. Debemos de respetar los semáforos, los reglamentos de las vías viales. Si hiciéramos, habría menos accidentes. No conducir en estado de ebriedad, pero ahora todo se hace como que muy fácil el desobedecer. Y hay un dicho ahí que dice, más vale pedir perdón que pedir permiso. Eso no es bíblico y no debe de ser. Si hay leyes, debemos de respetarlas, obedecerlas, someternos, porque si nos están diciendo que no pasemos un semáforo que está en rojo y todos quieren pasar el semáforo en rojo, pues va a haber un caos. Entonces, por algo lo está poniendo la autoridad. Y aquí miren lo que dice en el 2, dice, por lo tanto, también la misma traducción de la palabra de Dios para todos dice, por lo tanto, quien se opone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado. Y miren, y será castigado. Esta es palabra de Dios para todos. Y miren la otra, como dice, acarrea condenación para sí mismo. Entonces, es muy importante. Y una persona que se someta a autoridad, cuando el Señor la levante a él en autoridad, créame que se van a someter en autoridad las personas que estén bajo de él. Pero si ni él mismo ha respetado las autoridades, no se le van a someter. Ahí el centurión, cuando fue a pedirle al Señor Jesús un milagro, dice, yo siendo soldado, que estoy bajo autoridad, digo a este, ve y va y vete y se va. Señor, tú nada más di la palabra y mi criado será sano. Ahí está la autoridad, ahí está el respeto. Y bueno, y ahorita también vamos a ver la autoridad al Rey de Reyes, ¿verdad? Que es toda autoridad le ha sido dado al Hijo de Dios, toda autoridad de lo que está en los cielos y en la tierra. Ahorita lo vamos a ver también. Entonces, este principio es fundamental. Para muchos trae una rebeldía tremenda, porque ya ni siquiera los hijos quieren respetar a los padres. Por eso está la preciosa promesa que antes de que venga el día del Señor, está la promesa de que el Señor enviaría el espíritu de Elías para que el corazón de los padres se volviera a los hijos, de los hijos a los padres, y de los rebeldes a la actitud de los justos, antes de que venga el día del Señor, ¿verdad? Entonces, es muy importante todo esto y por lo cual también tenemos que aprender a respetar a nuestros superiores, a nuestros padres, honrarlos, respetarlos. La Biblia menciona, o sea, que este principio es fundamental, por lo cual es importante entenderlo.
conforme a la preciosa palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la preciosa palabra de Dios en cuanto a la autoridad, que es nuestra guía? Es lo que tu palabra es lumbrera en nuestro camino, ¿verdad? Entonces, esto debemos siempre buscar. Y aquí, como dice, la Biblia menciona que desde tiempos antiguos Dios delegó su autoridad a diferentes personajes con la intención de que pudieran ejercer gobierno sobre pueblos, pero debido al mal uso, porque muchos han abusado de su autoridad, pero cuentas vamos a dar a las personas que Dios ha levantado en autoridad, a todos los que nos ha levantado en autoridad, por ejemplo, los esposos son cabeza de familia. Yo soy el que mando aquí, sí, pero tú debes de someterte a Cristo y a Cristo le vas a dar cuentas y la esposa se someterá al marido y así como hemos visto en Efesios y lo que nos marca la Biblia. Pero por eso Dios levanta y a la persona que levanta en autoridad no es para abusar de esa autoridad, es para servir y para que vamos a dar cuentas de esa autoridad a los que ha levantado como ministros de Dios, que son autoridad dentro de la iglesia. Claro que van a dar cuentas, claro que todos vamos a dar cuentas. Y si nos ha puesto el Señor a pastorear en una iglesia, vamos a dar cuentas de esa autoridad, vamos a dar cuenta de las ovejitas, los apóstoles van a dar cuenta de las funciones que ellos tienen, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Entonces, si Dios nos levanta en autoridad, es que también temamos a Dios y porque a Él le vamos a dar cuentas. No es para menospreciar a los demás o servirnos de los demás. Entonces, la Biblia menciona que desde tiempos antiguos Dios delegó su autoridad a diferentes personas con la intención de que pudieran ejercer gobierno sobre los pueblos, pero debido al mal uso que le dieron a algunos de ellos, Dios les quitó esta autoridad, desechándolos de su presencia. Entonces, ¿con cuánto temor y temblor debemos estar delante de la presencia de Dios? Y si Dios nos levanta en autoridad, dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo, dejarnos guiar por la misma preciosa presencia de Dios Espíritu Santo que mora en nosotros. Y hoy vamos a ver, y miren lo que vamos a continuar aquí, para no ser desechados de la presencia de Dios aquí, como dice, pero debido al mal uso que le dieron algunos de ellos, Dios les quitó, porque vamos a ver algunos que sí han hecho buena labor de la autoridad que Dios les ha dado. Y dice, por el que no han hecho buena labor a la autoridad, aquí como dice, pero debido al mal uso que le dieron algunos de ellos, Dios les quitó esa autoridad, desechándolos de su presencia. Entonces, miren, vamos a comenzar aquí en el libro de Hebreos 1:1. Dios siempre ha delegado su autoridad de muchas formas en otros tiempos. Si me acompañan aquí, hermana Tere, ¿tiene cerca la Biblia ahí usted? Pastora, bendiciones, está en el baño, ahorita que venga le digo. No, está bien, entonces vamos a continuar, gracias. Entonces, mire, aquí en Hebreos 1:1 dice, Dios, vamos a Hebreos 1:1, por favor, si me acompañan. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, mayúscula. ¿A quién se está refiriendo? Al Señor Jesucristo, al unigénito del Padre, el único Hijo de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, pero ahora ha delegado toda autoridad a su Hijo Jesucristo.
¿Quién es el heredero de todo? ¿Quién es el heredero de todo? El Señor Jesucristo. Triunfó con poder sobre las potestades y antes de ascender a la diestra del Padre, si se recuerdan, esto está al final del Evangelio de Mateo, delegó esta misma Amén, amén, ya autoridad llegué, a pastora, su amén. iglesia. Ok, mi hermana, gracias. Ahora que sigan las demás citas bíblicas, ya le pediré su apoyo. Muchísimas gracias, mi hermana Tere. Sí, gracias, pastora, gracias. Y aquí seguimos. Miren aquí lo que dice el Señor, no de autoridad, Dios mío. Bueno, vamos a continuar. Aquí miren, en Mateo 28, vamos a ver lo que dice. Mateo 28, por favor, acompáñenme con sus Biblias y vamos a leer estos versículos. Mateo 28, 18 dice, aquí ya el Señor había hecho la obra vicaria a favor de nosotros. Él había muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Pero antes de ascender al cielo, ahí por favor, miren, les voy a poner aquí la preciosa palabra de Dios. La vamos a ver aquí para que lo veamos bien clarito. ¿Qué tan importante es? Aquí. Vamos a verla. Es al final de Mateo 28. Aquí se las voy a poner en la Biblia de Eastwood, en Mateo 28. Veamos, por favor. Mateo 28. Aquí lo vamos a ver. Mateo. Nos vamos al capítulo 28. Ahí está. Y miren, aquí lo podemos ver en la Reina Valera 60. Aquí está que Jesús ya resucitó. El informe de la guardia. Y aquí está la gran comisión que Jesucristo dio a la iglesia. Y ahí estaba, antes, ante los 11 discípulos, ellos estaban ahí en el monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué estamos hablando? De la autoridad que Dios ha delegado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, aquí está un mandamiento a la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos viendo autoridades espirituales, es el tema. Y miren, aquí como vemos, aquí está la gran comisión. Toda autoridad, estamos hablando de autoridades espirituales, ¿verdad? Este es el tema. Y aquí toda autoridad, como lo acabamos de ver en Hebreos 1:1, Dios ha delegado toda autoridad a su Hijo Jesucristo. El Señor triunfó. El Señor triunfó. Y esto lo vemos en Filipenses 2:5. Si nos vamos aquí a Filipenses 2:5, porque ahí dice que veamos en Filipenses 2:5 aquí está, se las voy a poner también aquí, porque aquí vamos a ver, el Señor Jesucristo le fue dado ahí dice de la humillación, cuando vemos aquí en Filipenses, nos vamos a Filipenses, por favor, aquí, en el que también lo escribió el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses 2, capítulo 2. Y miren, vamos a verlo aquí, se los estoy poniendo en la Reina Valera 60. El capítulo 2, 2. Filipenses 2, del 5 al 7, miren. Aquí vemos la humillación de Cristo y la exaltación.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí vemos la kenosis de Cristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y miren, aquí lo vemos, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y aquí lo vemos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Toda autoridad le ha sido dada al Señor Jesucristo. Él la conquistó. Y vemos que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, antes de la exaltación vino totalmente la humillación de Cristo, que esto excede a todo conocimiento. Entonces, vamos a continuar aquí. Y mucha gente nada más quiere la exaltación, ¿verdad? Y aquí dice que esta autoridad la delegó a la iglesia. Por eso, en su nombre, oramos por los enfermos y estos sanan. Liberamos a las personas. Y oramos al Padre en su nombre. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, digo de acuerdo a la Biblia, nos será dado. Y aquí dice lo que debemos hacer. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ir pues y hacer discípulos. Es lo que tenemos que hacer la iglesia. Bautizándolas. Ahí está la importancia del bautismo. Una vez que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, paso seguido es el bautismo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí que estoy yo, aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es tarea de los hijos de Dios, tuya y mía, hacer buen uso de esta autoridad, porque vamos a dar cuentas para cumplir el propósito divino, no es para satisfacernos a nosotros y beneficiar con este don inmerecido, es para servir al gran rey. Entonces, la palabra autoridad, vamos a ver qué es la palabra autoridad, se deriva de la raíz griega exousia, que significa poder de decisión, libertad de hacer continuamente un favor, la facultad de dar permiso para hacer algo. Cuando tú estás bajo autoridad, tú no puedes tomar decisiones. Eso pasa en el ejército. Ellos les parezca o no les parezca, si el general les dice tienes que bombardear, ahí tienen que ir a bombardear. Oiga, no, pero es que yo pienso que mejor. No, tienen que obedecer. Están bajo órdenes. Y así nosotros tenemos que obedecer cuando estamos bajo autoridad. Aquí la palabra exousia es esa. Es la facultad de dar permiso para hacer algo. Si estás en tu trabajo, tú debes de pedir permiso a las autoridades bajo las que estás en tu trabajo, en la escuela. También a tus padres, cuando aún estás en la casa de tus padres bajo su autoridad, bajo su cobertura también, tú tienes que pedir a tus padres permisos para ir a donde sea. Estamos bajo autoridad. Entonces, aquí que dice libertad de hacer continuamente un favor, la facultad de dar permiso para hacer algo, influencia y poder para reglamentar, gobernar. Es decir, que la autoridad es la potestad que tiene alguien para gobernar, reglamentar, dirigir u ordenar, y la facultad de delegar autoridad en otra persona. Así es que cuando un pastor también es levantado en autoridad, debemos de obedecer, porque si todos queremos mandar al pastor, pues ¿dónde está la autoridad? Por eso Dios lo levantó a él. Y el pastor va a dar cuentas, porque si todos vamos a mandar, pues nada más esto no va a funcionar.
ministerios que están bajo la responsabilidad de la autoridad del pastor. Y aquí también hay autoridades dentro de la iglesia. Al apóstol también le han dado la posición. Nosotros estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez, entonces, bueno, nosotros también le pedimos a la cobertura nuestra permisos. Entonces, todo esto es pedir permisos para, entonces, el que tiene la autoridad va a dar cuentas al Señor. Y también, por ejemplo, pues todo no lo puede hacer el pastor en la iglesia y a veces pone también autoridades. Y hay veces que sí se quieren someter a la autoridad del pastor, pero no a la persona que el pastor está delegando para hacer determinada acción. Por ejemplo, a los que ayudan, a los que tienen el privilegio de servir, de acomodar a los hermanos, de servir en el baño, de servir en el estacionamiento. Hay veces que ellos les contestan muy mal. También debemos de respetarlos a esas personas que el pastor ha levantado ahí, que también están dentro del orden de la palabra de Dios, a los ancianos, a los diáconos, ¿verdad? Entonces es importante someternos a la autoridad que ha sido puesta por Dios y cuentas vamos a dar. Entonces, las personas que ejercen autoridad, de ninguna manera debemos abusar de ellas para cometer actos injustos. En la Biblia encontramos malos y buenos ejemplos, y yo creo que por el tiempo a lo mejor nada más vamos a ver los malos, de personas a quienes Dios les delegó autoridad para realizar trabajos específicos y los resultados que tuvieron por no someterse, porque nosotros estamos bajo la autoridad también de Cristo, o sea, vamos a la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, podemos dar cuentas al Señor. Y aquí vamos a ver ejemplos de mal uso de la autoridad y padres también que han hecho mal uso de su autoridad, pero si lo hemos hecho, la palabra de Dios es reflejo. Y si lo hemos hecho, hoy es un tiempo de oportunidad de venir ante los pies de Jesucristo y decirle, Señor, pues se me ha pasado aquí la mano, Señor, no lo he hecho correctamente, perdóname. Ahorita estamos en este tiempo en que si el Espíritu Santo nos redarguye de algo, inmediatamente venir y ponernos a cuentas con el Señor. Ahorita vamos a ver estos ejemplos tan importantes que vemos aquí a continuación. Miren, ejemplos de mal uso. Pues a Luzbel, ¿qué podemos decir de Luzbel? Lo hemos estado viendo en clases anteriores, en la alabanza, en la adoración, lo hemos visto también en la anterior clase de la danza y las expresiones, todo esto también tocamos parte de lo de Satanás, porque Satanás, si se recuerdan, estaba en la alabanza y él tenía esto que vamos a comenzar a verlo. La autoridad que se le había dado a Luzbel, porque Dios no hizo al diablo. Dios todo lo que hace, lo hace bien y es bueno, pero fue el Satanás que se corrompió, y eso es lo que vamos a ver. Y se le había dado autoridad a Satanás, a Luzbel. Miren, vamos a ver Ezequiel 28 e Isaías 14. Y vamos a ir viendo aquí, vamos a ir desglosando, miren, este cuadro. Las características del personaje. Vamos a ver las características de Luzbel. Vamos a ver el uso de la autoridad que se le dio y el resultado malo que tuvo. Él abusó de la autoridad. Eso es lo que hoy vamos a ver. Por eso dejé aquí la Biblia de Liz Ward para ver los capítulos, para ir viendo, para que no sea más fácil la enseñanza. Aquí, miren, por ejemplo, vamos a ver en esta de Eastward, nos vamos a ir vamos a ver aquí.
Ahora nos vamos a ir aquí, por favor, a Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel 28, lo vamos a leer rápidamente para poder ir viendo las características y lo voy a poner aquí en la pantalla. Nos vamos a ir Ezequiel, Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel. Aquí lo vemos, por favor, si me acompañan. Amén, No amén, nos amén. distraigamos, espérenme un momento en Ezequiel. Es que vamos a ir leyendo el capítulo, por eso no le pido ahorita que me lean, hermana, porque vamos a ir leyendo el capítulo y luego sí vamos a ir leyendo algunos versículos que sí me van a apoyar, por favor, pero vamos a ir. Primero quiero que enfoquemos bien, que es como debemos de leer la Biblia, ¿verdad? Primero el contexto. Vamos a ver Ezequiel, y hoy se presta mucho para que veamos esto. Aquí vamos a ver Ezequiel 28 y vamos a comenzar. Yo sé que muchos ya lo han leído, pero es bueno volverlo a ver. Miren, aquí vamos a ver Ezequiel 28. Aquí está el capítulo. Y vamos a ir viendo también aquí las características. No pierdan esto de vista y vamos a comenzar en Ezequiel 28. Miren, vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto está hablando el profeta Ezequiel, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Aquí es cuando una persona cree tener mayor autoridad de la que le fue dada y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y aquí que tú, miren, aquí vamos a ver las características que tenía Luzbel. Vamos a ver dentro de las características, conocía secretos de Dios. Aquí lo vemos. Y aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría, entonces que vemos que él conocía los secretos de Dios. Entonces dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has aumentado, has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata y en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. ¿Y qué pasó? Se enalteció su corazón. Ahorita vamos a ver lo que es las características de Luzbel. Aquí nos vamos a ir, estamos viendo este capítulo y ya como vemos, aquí, ¿quién era Luzbel? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Dios tú querubín gran protector. Entonces vemos que Luzbel era no un arcángel, era un querubín protector. Y yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces, Luzbel era un protector. Ahora también conocía los secretos de Dios que ya vimos. Y miren, en Ezequiel 28:12 vamos a ver que él era sello de la perfección. Y esto lo llenó de vanidad. Miren, aquí en el 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Miren cómo fue hecho Luzbel y cómo quedó por desobedecer y no. Estamos viendo cómo no ejerció bien la autoridad que Dios le había dado, porque lo había puesto en autoridad. Aquí lo vemos era el sello de la perfección. En el versículo 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey Tiro, y dile,
Entonces aquí, como vemos, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿En dónde estaba Luzbel? ¿Dónde estaba Luzbel? Él estaba, vamos a buscarlo, ¿dónde estaba Luzbel? En Edén. ¿Qué tal? Estaba aquí en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa, era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y aquí vemos algo, que Luzbel fue creado. Y miren, ahí estaba cómo fue creado, fue algo tremendamente hermoso. Ahí fueron, como lo vemos en el 13, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, si es creación de Dios, no puede ser igual a su creador. Nadie puede ser igual a Dios, porque a Dios no lo creó nadie. Él existe por sí mismo y tampoco nos necesita, pero Él nos ama. A Él nadie lo creó. Él ya existe desde la eternidad, en el Olán, en la eternidad. Y no tiene fin. Entonces, ninguna criatura puede ser más que Dios. Hay muchas falsas doctrinas que ahora están corriendo por ahí, pero desde aquí ya lo estamos viendo. Y entonces ahora vamos a ver. Ya vimos a dónde fue, cómo fue creado y cómo le dieron autoridad. Ahora vamos a ver el uso de su autoridad, que no la ejerció correctamente. Miren, aquí se los voy a poner, esto está también en sus cuadernos, en las hojas. Aquí como vemos, el uso de la autoridad, a los suyos no les abrió la cárcel. O sea, él abusaba de su autoridad. Miren, ahí en 28:16 aquí dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría con tu esplendor y yo te arrojé por tierra delante de los reyes para quien mire. Pero aquí estaba viendo que es que me salté esta. Que no le abrió la cárcel a los presos. Hermana Teresi, por favor, ahí vas al libro de Isaías 14:17 para que veamos ese versículo, por favor. En Amén, Isaías amén. 14:17, por favor. ¿Qué dice? Y ahí déjalo en el libro de Isaías para que podamos ir leyendo algunas más, por favor. Sí, amén, amén. Isaías. ¿Isaías qué me dijo? 14:17, por favor. 14:17. Bueno. Amén. Amén. Puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades, que sus presos nunca abrió la cárcel, a sus presos nunca abrió la cárcel, nada más ahí o más adelante. Sí, no, ahí, eso es lo que estamos viendo, cómo él para nada usó bien su autoridad, él abusó de esa autoridad. Aquí vemos en Isaías 14, dice Isaías 14:17, es lo que estamos viendo, y que puso al mundo como un desierto, o sea, cómo abusó de esa autoridad y asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y otro abuso de autoridad. Tenía comercio espiritual. Yo aquí como vemos otra vez, hermana Klaus, qué bueno que ya estás acá. Si tú
me abres en la Biblia en Ezequiel 28, porque son los versículos que estamos leyendo de Luzbel. Ezequiel 28:16, por favor. Ezequiel 28. Y ustedes lo pueden leer todo de corrido en casa, pero si no, no acabamos. Apenas vamos aquí en Ezequiel 28. Yo creo que ya se están hasta aprendiendo el capítulo, ¿verdad? Ezequiel 28. Ya cuando alguien les pregunte, mira, aquí está en Ezequiel 28 y Isaías 14. ¿Ya lo tienes, hermanita? Clau, por favor. Sí. Ezequiel. Amén. 28, ¿qué pasa, por favor? Ezequiel 28:17. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ezequiel 28:17. Ajá. Ajá. Y ahí, como vemos, se enalteció por sus riquezas. Lo acabas de leer, por favor, ¿lo puedes repetir? Se enalteció. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. No sé si quieres que te lea el 18. Ajá, sí, por favor. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué tal? Ahí vemos una consecuencia fatal de no haber ejercido adecuadamente lo que le dieron, que fue la autoridad. Entonces ahí lo estamos viendo. Entonces, aquí como vemos, les voy a poner aquí la clase otra vez para que no nos perdamos. Entonces, aquí vemos que el Luzbel no usó bien la autoridad. Estamos examinando Ezequiel 28 y Isaías 14. Y aquí vemos, enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor, se llenó de vanidad. O sea, él decía, oh, no, no, pero pues aquí miren qué hermosura, si yo merezco ser adorado. Entonces él se llenó a llenar de soberbia, de orgullo. Entonces, y se enseñoreaba del pueblo. Eso lo vemos en Isaías 14:17, que lo tiene ahí abierta la hermana Tere, ¿verdad? En el versículo 17, nada más, hermana, si lo leemos, por favor. Amén. Isaías 14:17. ¿Y qué puso el mundo? Ajá. ¿Qué puso al mundo como un desierto que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Ahí está. Ese ya lo habíamos leído en el Amén. principio porque ahí dice que no abrió, como una de las usos de la autoridad, que abusó de la autoridad, ¿verdad? Ahora ya nada más vamos a ver ahora aquí en los resultados. Por haber abusado, por no haber ejercido bien la autoridad, ¿qué resultados tuvo? Aquí vamos a ver que perdió la autoridad que se le había delegado, como lo hemos estado viendo, que lo acaba de leer ahorita la hermana también Tere. Y otra de las cosas es desechado y humillado. Ahí también lo tiene. Fíjate, hermana Tere, ahí lo tiene también en sus pantallas, Isaías 14:12. ¿Qué dice? Sí, 14:12. Ajá. Sí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Contado fuiste
cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Amén. Sí, amén. Ahí vemos esto que hizo. Es así. Ahí vemos lo que pasó, cómo trajo Sí. consecuencias severas. Dice, es desechado y amén. humillado. ¿Qué caída tuviste desde los cielos? O sea, fue arrojado del cielo. Fue arrojado del cielo. ¿Qué caída tuviste? Por eso dicen que luego aquí hay un dicho, ¿no? Que dicen que mientras más alto suben, más duele la caída, ¿verdad? Entonces es desechado y humillado. En la palabra de Dios dice Isaías 14:12, ¿qué caída tuviste desde los cielos, lucero de la mañana? Tú que conquistaste las naciones, ¿cómo caíste derribado por el suelo? Y también los gobernantes van a dar cuentas, todos vamos a dar cuentas y de la autoridad que Dios les ha dado. Entonces, su final, vamos a ver cuál fue su final. ¿Se recuerdan que eso leímos, que eso estábamos estudiando? Que no podemos, pues si Dios levanta a alguien en autoridad, no se puede beneficiar de ese don, porque ¿qué es lo que pasa? Pues será castigado, será destruido. Y aquí vemos lo que le pasó. Su final es el lago de fuego. ¿Qué tal? O sea, él horrendo se puso, que como vemos, su final es el lago de fuego. Isaías 14:14 dice, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Él le quería quitar del trono a Dios y el gobernar. Imagínense qué arrogancia. Y sin embargo, ¿qué dice? ¿Cuál fue su final? Ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Ay, a Dios nadie se le puede oponer. Dios es soberano. Y aquí, como dicen los enemigos, Satanás es enemigo de los hijos de Dios. O sea, es tu enemigo y es mi enemigo. Desde que tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, ay, Él fue nuestro enemigo. Él es nuestro enemigo. Aquí dice enemigo de Dios. En Apocalipsis 12:10 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, miren, y ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Él tiene todo el poder, toda la autoridad, y la autoridad de su Cristo. ¿Qué tal? Porque el acusador de nuestros hermanos, él que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, que ha sido arrojado. ¿A dónde? Al Seol. Y entonces, como vemos, hay grande, Dios no puede ser burlado. Aquello que el hombre ciega, eso siembra, eso cosechará. Entonces, toda autoridad, todo hombre que ha sido levantado en autoridad dará cuentas de todo. Otro ejemplo, nos da tiempo de ver a Adán, pero que estamos viendo que no usaron bien la autoridad que Dios les dio. Entonces aquí vemos, vamos a irnos a Génesis 1:26. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido, pero miren, Génesis 1:26. Dios creó a Adán y a Eva, dándoles autoridad para gobernar en el jardín del Edén. Pero su desobediencia al mandato que Dios les dio les llevó a la tentación y al pecado. Desobedecieron a Dios. No hay obediencia a medias. La obediencia es total y la obediencia a medias no hay. Eso es desobediencia. Entonces vamos a ver las características de Adán. Creado a imagen de Dios. Lo voy a ir leyendo debido al tiempo. Aquí, Génesis 1:26 dice, luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Era Adán un alma viviente,
Aquí, y fíjense, era utilizado el 100% de su mente, pero trajo consecuencias severas, el no hacer buen uso de la autoridad. Ahí en Primera de Corintios, hermana Clausi, por favor, lees Primera de Corintios 15:45, por favor, donde dice que Adán era un alma viviente. Tu micrófono está apagado, hermana Claudia. Primera de Corintios 15:45. dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahí está. ¿Qué había sido hecho Adán? Ahí lo vemos, lo acabas de decir, hermano. Alma viviente. ¿O no? ¿Sí? Entonces, ¿qué era Adán? Un alma viviente. Sí, amén. Un alma viviente. ¿Y qué creen? Ahí en el Edén tenía una comunión preciosa con Dios. Caminaban al aire del huerto, caminaban, tenían una comunión preciosa. Y vamos a ver cómo Dios le dio la autoridad, uso de autoridad. Aquí lo vemos en Génesis 1:26, dice, tendrá poder, lo puso como corona en la creación. Él ejercía dominio sobre todo y lo puso a cuidar el huerto. Y aquí dice, tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Pero, ¿qué pasó en Génesis 3? Vamos a ver Génesis 3 y por favor aquí se los voy a poner porque lo vamos a ir examinando. La caída. Aquí vamos a ver Génesis 3. Lo voy a poner en Isgur. Acá. Nos vamos a ir a Isgur. Y quiero que lo veamos, por favor, aquí, en Isgur. Aquí está. Nos vamos a ir ahora a Génesis 3. Es la caída. Y cómo vino las consecuencias severas de no usar bien la autoridad. No tenían miedo, tenían la comunión con Dios. Eran seres de luz, que tenían, bueno, cosas extraordinarias ahí en el Edén. Y aquí, como vemos, dice desobediencia del hombre. Miren lo que dice, pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Aquí ya había caído Satanás. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Pero ya le agregó Eva y le dijo, ni le tocaréis. Eso no le dijo Dios. Dios nada más le dijo que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto. Pero sí les dijo que porque ciertamente que del día que del comieran morirían. Y aquí ya Satanás les miente, ellos oyen a la serpiente en lugar de escuchar a Dios. Por eso nosotros tenemos que estar escuchando siempre la palabra, escuchar a Dios, no a la serpiente. ¿A quién estamos oyendo? Pues hay que oír a Dios. Entonces, sino que sabe Dios que el día aquí queriendo poner a Dios como mentiroso, cuando el mentiroso es Él. Él ha mentido desde el principio, dijo el Señor Jesucristo. Él es mentiroso desde el principio, así que a Satanás no se le puede creer y además no hay que estar dialogando con él. Y vamos a ver aquí, dice, y vio, porque aquí vemos que se dejó gobernar por su alma, por sus sentimientos. En el alma están los sentimientos. Cuando pecaron, cayó. El espíritu del hombre murió, no que no lo tenga, sino que murió espiritualmente, que eso es lo que hoy vamos a ver.
Entonces se dejó gobernar por su alma. Nosotros una vez que ya hemos nacido de nuevo no podemos dejarnos gobernar por nuestra alma. Esa alma debe de morir, que es lo que muere cuando nos bautizamos y en la primera administración nos hacemos uno con Cristo, nos descendemos al agua, hay muerte y al salir de las aguas hay vida. Igual que en la Santa Cena, cuando comemos el pan, morimos. Cada vez que el alma quiere salir, no, es muerte, muerte. La crucificamos el alma y el vino nos da vida. Entonces, aquí los gobernó su alma, porque en el alma cayó y en el alma están los sentimientos, la voluntad, la mente, las emociones. Y ellos se dejaron gobernar por su alma y aquí lo vemos muy clarito. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer sus sentidos. Vio que la mujer era al árbol bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea que ya no vamos a necesitar a Dios como es lo que hoy piensa el hombre, pero esto es una mentira. Y tomó de su fruto y comió, pero ahí no se abrieron sus ojos, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Él le podía haber dicho, no, Eva, no nos dijo Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás oyendo a esta persona? ¿Por qué estás oyendo a este ente? ¿Por qué estás oyendo a Satanás? No lo comamos. Pero miren, entonces tomó su fruto y comió, dio a su marido, el cual así comió como ella, se dejó guiar por sus sentimientos, emociones. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ahí fueron abiertos cuando comió Adán. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces aquí como estamos viendo, su autoridad cayó. Entonces aquí desobedecieron a Dios y el hombre le dijo a Dios, porque aquí ya viene el juicio. Dios los va a... Y dice entonces, y oyeron la voz de Jehová. Aquí está que vemos que ellos tenían comunión con Dios, en esto lo vemos. Entonces ellos fueron abiertos los ojos de ambos y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Ya no era como antes, que cuando veían la presencia de Dios, ellos corrían, estaban con él en comunión. Aquí ya el pecado rompe la comunión con Dios. Y aquí dice, y se escondieron, en lugar de ir a pedir perdón, se escondieron. El pecado nos aparta de Dios y aquí fue como por un hombre entró el pecado y de esto la muerte para todos. Y entre los árboles del huerto, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Está el Señor narrándonos la escena, ¿verdad? Y Dios... y entonces, fíjense, por primera vez hubo el temor, no había temor, es lo que ahorita vamos a ver. Y dijo, y Jehová Dios, aquí dijo, y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos que trajo el pecado, muerte espiritual. Romanos 5:12 dice, por tanto, a como el pecado entró por el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Él estaba como cabeza, él tenía toda la autoridad. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado si Dios nos levanta en autoridad, seguir obedeciendo, porque trae consecuencias severas y consecuencias muy serias y hacia abajo también. Y cayó toda la creación. Aquí que como hemos, y se le abrieron los ojos de la carne, entró el miedo. Aquí como lo vemos, dice en este versículo, aquí lo vemos. Oí tu voz y tuve miedo, pero ya se habían abierto sus ojos al conocimiento del bien y del mal. Y aquí dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le pregunta a Dios, ¿has comido del árbol del que yo te dije, te mandé que no comieras?
entró el temor, el amor disminuyó. Y miren, aquí lo vemos, porque se le abrieron los ojos, entró el miedo, descendió el amor, porque aquí como vemos en primera de Juan, la carta primera de Juan, no el Evangelio de Juan, en la carta primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Y aquí vemos que descendió su amor. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Fue lo primero, ni conocían el miedo, no sabían lo que era el miedo, gozaban del amor de Dios, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso cuando nacemos de nuevo, cuando venimos, nuestro espíritu es vivificado. Entonces, y el amor de Dios es derramado en nosotros, el temor se va. Dice, y el amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Descendió el amor y fue echado del paraíso. Maldice su lugar de habitación. ¿Qué tal? ¿Qué tan importante es hacer un buen uso de la autoridad que Dios nos dé? El tema está tremendo. Y miren, aquí dice, entonces, y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé? Dijo Dios, que no comieses. Y miren, vino la maldición sobre la tierra. Ellos no sudaban, te comían de todo el árbol que había en toda semilla, todo árbol, no había muerte, no había muerte entre los animales tampoco, no había depredadores. Y aquí como vemos en la lección, es que tremendo es un abuso de autoridad, un mal uso de la autoridad. Aquí lo vemos, fue echado del paraíso, maldice su lugar de habitación, la tierra. Y esto se ve aquí en mismo Génesis 3. Y dijo Dios en el 22, Génesis 3:22, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios fue misericordioso. Y aquí dice, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto, lo echó del Edén. Y había querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y aquí vemos que espinos y cardos, aquí está la maldición de la tierra, dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer, le dice Adán, y comiste, o sea, en lugar de haber redarguido a la mujer, oye, no nos dijo Dios que no comiéramos, ya quita eso. Pero cuando él come, ahí cayó. Y dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer. ¿Dónde estaba yo? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y en polvo volverás. ¿Qué tal? Entonces, todas estas consecuencias trajo la mal uso de la autoridad, pero gracias al Señor Jesucristo que Él nos ha venido a bendecir. Su sangre cayó sobre la tierra cuando fue crucificado también y bendijo la tierra. Ahora, en Cristo Jesús se ha roto toda maldición. En la muerte de la cruz es maldición, pero Dios nos trajo bendición. Por un hombre, como lo leímos, entró la muerte, pero en donde lo vimos en 1 Corintios, así también está escrito que fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer espíritu, alma vivificante. Y aquí como dice,
en Romanos también 5, que por un hombre entró la muerte, pero por un hombre también entró la vida, por el segundo Adán. Entró la vida, que el segundo hombre, que es alma viviente, que es, bueno, perdón, aquí como lo vemos, pero el postrer Adán, sí, espíritu vivificante, es el Señor Jesucristo. Así es que le damos muchas gracias a Dios que nos vino a rescatar de la maldición y de una condenación eterna. Aquí lo vemos en Génesis 3:15, la promesa de la salvación. Y dijo el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. O sea que Cristo nos ha dado redención. Cristo dio su vida por nosotros para que nosotros ahora tengamos salvación y vida eterna. Y bueno, pues con esto terminamos. En cuanto a lo que es la clase, como vemos, debemos que si Dios nos ha levantado en autoridad y nos falta mucho que ver. Pero bueno, pues ya vimos bastantes cosas el día de hoy. Espero pues que el Espíritu Santo nos haya dado entendimiento y vamos a orar. Primeramente, si alguna persona no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, hoy es el día, hoy es el tiempo. Como vemos, por un hombre entró la muerte, pero por un hombre entró la vida, que es por el Señor Jesús. Él tomó nuestro lugar, a donde debíamos de ir a una condenación eterna. Pero de tal manera nos amó Dios que que dio a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué tan importante es leer la Biblia para comprender estas cosas? No estamos aquí desprovistos de todo. Dios tiene cuidado de toda la creación. Y Él quiere que tú le conozcas. Y por eso dio a su único Hijo Jesucristo. Si hay alguna persona que se apartó del camino, hoy es el tiempo de volver. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos. Tiempos donde no es respetada ni la autoridad, ni siquiera respetan a Dios, ni lo quieren escuchar. Pero bendito sea Dios que un día nosotros estábamos de aquel lado, en la oscuridad, en las tinieblas, pero gracias a Dios por el Evangelio de Cristo que un día nos hablaron y tuvimos la esperanza de la redención y de la vida eterna. Así es que si tú eres esa persona y crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino en tu lugar para que Él murió en nuestro lugar, pero resucitó para nuestra justificación, ven a Jesús. En estos minutos que nos quedan, vamos a hacer esta oración y luego también vamos a orar por todo esto que acabamos de ver. Y vamos a pedirle al Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros en esa cruz del Calvario y darnos salvación y vida eterna. Yo creo que Él es el Mesías y que su sangre es el que me limpia de todo pecado y de toda maldad. Y creo, Señor, que Él resucitó de entre los muertos para mi justificación. Señor Jesús, estoy arrepentida de todos mis pecados. Dile arrepentido si tú eres el hombre, arrepentida si eres mujer. Yo estoy arrepentida y te pido perdón. Tu sangre me limpie, me lave y me purifique, Señor Jesús. Y postrado ante tus pies te suplico que entres y tomes el trono de mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Te lo suplico, Señor Jesús. Señor Jesús, muchas gracias que por la fe que tengo en ti, tú me has dado un nuevo corazón, un corazón de carne, y has venido tú a morar en él. Y te ruego para que tu Santo Espíritu también me guíe a toda la verdad
y pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Muchas gracias, Señor Jesús, porque hoy he pasado de muerte a vida y ya no tendré más temor a la condenación. Gracias por escribir hoy mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor, y ya no voy a enfrentar el juicio eterno ni la condenación eterna. Tú me has redimido. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Y Padre, en esta tarde que hemos sido confrontados con tu palabra, sabemos que sin Jesús nada podemos hacer. Él es la cabeza de la iglesia y nos sometemos a toda su autoridad y a las autoridades que también tú, Señor, has levantado. Perdónanos toda rebeldía, toda obstinación y guiados siempre para que hagamos tu voluntad y no la nuestra, Señor, sino que tú brilles en nuestros corazones y seamos ejemplo en esta generación perversa y de seguir tus palabras, Señor, conforme a tu voluntad. Enséñanos a ser guiados por tu Santo Espíritu y, Señor, siempre estar bajo la autoridad de Jesucristo y la autoridad que Él ha delegado en nosotros. Gracias, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque a ti te agrada que obedezcamos las autoridades que nos has puesto siempre y cuando esas leyes no vayan en contra de tu palabra. Guíanos siempre, Señor, a hacer tu voluntad y que haya mucho fruto en tu iglesia, para que cuando venga Jesucristo nos haya sirviendo. Y estamos aguardando esa hermosa y gloriosa venida en que seremos levantados en las nubes con nuestro Señor Jesucristo para vivir siempre con Él. Muchas gracias por la salvación tan grande que nos has dado en Jesús y que tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nosotros, nos guíe siempre a toda la verdad. Todo esto te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pues le damos muchas gracias a Dios, nuestro Padre, por esta preciosa clase y que de su palabra y que nos ayude siempre a obedecerle. Que tengan una bendecida noche y no dejes de conectarte el próximo miércoles. Todavía nos falta ver los beneficios de tantas cosas que tenemos que ver en esta lección y de las personas que sí, aquí como vemos, ejemplos del buen uso de la autoridad también nos falta. Y las bendiciones que tenemos al obedecer. Que el Señor Jesús les bendiga y que tengan una bendecida noche. Gracias, hermanos, por haber abierto sus casas para que juntos podamos estudiar la preciosa palabra de Dios. Que el Señor Jesús nos bendiga en esta noche.